ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Y sin embargo, tú nos invitas a una comunión contigo, según tu promesa. Las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Y yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros todos los días. No es solo una cercanía espiritual, es una presencia física, concreta, real. Hace algunos años, por primera vez, todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia fueron recopilados y catalogados en una exposición. Buenos Aires, Ámsterdam, París, Valencia. 2000 años de historia, 2000 años de presencia. Esta exposición sobre los milagros eucarísticos fue concebida por un joven, Carlo Acutis, quien nació en Londres, creció en Milán y está enterrado en Asís. Desde pequeñito, Carlos siempre mostró un interés muy grande por todo aquello que es la Iglesia, los santos, el Evangelio. Por ejemplo, me acuerdo que de pequeño, cuando pasábamos frente a las iglesias, él quería entrar para saludar a Jesús crucificado, el tabernáculo. Ir a la iglesia era importante para él. Además, iba y se quedaba allí por un buen rato. Yo nací en el seno de una familia de editores laicos. Mi padre no estaba en contra de la Iglesia, pero digamos que no era practicante. El sacramento de la comunión, de la confirmación y del matrimonio, esas han sido las únicas veces que yo he asistido a la Santa Misa. Carlos, lo digo siempre, ha sido un pequeño salvador para mí. El amor por Jesús y la Eucaristía fue tan fuerte desde pequeño en Carlo, que tras una cuidadosa evaluación por parte del obispo, se le permitió recibir la primera comunión con solo 7 años. Nos dirigíamos hacia esa cuesta donde está este monasterio, en una colina, y en determinado momento nos tuvimos que detener porque pasaba un pastor con un corderito y atravesaba la calle. En aquel momento él vio aquello como una señal de predilección por parte del Señor, porque llevábamos a Carlo a hacer la primera comunión. Esta presencia viva de Jesús que constantemente sentía lo impulsaba después a dar a conocer a Jesús, el amor de Jesús, a muchas otras personas. Mi nombre es Rajesh, vengo de las Islas Mauricio. Empecé a trabajar con la familia Acutis, con Carlo, cuando él aún era pequeño. Estaba lleno de afecto. Después de la guardería, empezó la escuela aquí, con las Marcelinas. Algunas veces lo llevaba yo, y entonces me pedía si podía llevarlo a la iglesia para hacer un poco de una especie de meditación junto al tabernáculo. Yo no sabía nada. Me preguntaba, ¿qué está pasando? Podría entenderlo si fuera un adulto. Después me contaba qué había dentro, el cuerpo de Jesús presente en sangre, cuerpo y alma. Yo le decía, pero Carlo, ¿cómo es eso posible? Él me lo explicaba despacio hasta que llegábamos a la escuela. Todos los días me contaba lo mismo. Yo no era católico. Vengo de una familia hindú, brahman. Mi padre era un pandit, se llama, una especie de sacerdote. Tenía conocimientos de la lengua sánscrita. Es muy raro, casi imposible que un brahman se convierta. Por la enseñanza que recibí de su parte, Carlo, incluso más que mi padre, fue mi maestro espiritual. Todos los actos que llevó a cabo han tocado directamente mi corazón.
Después me dijo, el Señor también vive en el corazón. Después, conforme fue creciendo, yo sentía, cuando él iba a misa y comulgaba, no me obligó a nada. Carlo me explicó la importancia de la Eucaristía, cómo hace vivir a las personas, porque este mundo está lleno de tentaciones. Me explicó que pueden llegar en forma de ropa de marca, mujeres, alcohol, televisión. Me dijo, este es el modo en que el demonio entra en tu vida y no se puede afrontar esta situación solos. Así pues, cuando comenzó a explicarme la palabra de Dios, la Biblia, lo hacía con tanta dulzura. Era como si hubiésemos subido verdaderamente al cielo. Y me contaba cómo es el cielo, cómo se vive, incluso cómo se vive con el Señor. Yo era como si ya hubiese llegado allí, estaba feliz. Después yo también empecé a soñar con Jesús, con el Señor y con la Virgen María. Después empecé a contárselo a Carlo y le pregunté, ¿cómo es que tengo estos sueños? Y él me dijo, Jesús te quiere, Rajesh. Después pedí recibir el bautizo en el 99. A Carlo le gustaba mucho Asís, y la pregunta que muchos nos hacen es ¿por qué? Pero miren, no es tanto la ciudad, sino el hombre que habita en esta ciudad. Es San Francisco. Porque el hombre de paz, el hombre que ama y respeta la creación, el hombre de los pobres, son los tres grandes anhelos que los jóvenes llevan en su interior. Asís también gusta porque cuenta con un valor cultural. Al fin y al cabo, la primera película en color que se guarda aquí, en esta basílica, fue realizada para reunir a la gente, porque no lo olvidemos, esa historia fue pintada al fresco para llegar al corazón de la gente sencilla, que no sabía leer ni escribir. Me acuerdo perfectamente cuando Carlo llegó aquí, con toda su familia. Habían comprado esta casa cerca de la mía. No sabíamos que era una familia pudiente, pero era de una sencillez única. Además, este niño hablaba muchos idiomas, pero yo no lo sabía. Yo repasaba la lección con él junto a otros niños para la escuela. Yo, imagínese. Creo que él hacía como si no supiera las respuestas y dejaba responder a mis nietos. Conocí a Carlo cuando tenía 6 años. Desde ese momento fuimos inseparables y todos los veranos y las vacaciones las pasábamos juntos. A él le hacía muy feliz poder pasar el mayor tiempo posible en Asís, y así fue hasta su muerte, en 2006, cuando yo tenía 14 años. Para que se entienda qué tipo de persona era Carlo, teníamos unos 10 u 11 años y habíamos ido a comprar un helado un día de mucho calor. Cuando volvíamos a casa, Carlo contó las vueltas y se dio cuenta de que nos habían dado 20 céntimos de más. Él se empeñó en regresar y devolver el dinero porque era fruto del trabajo y del sacrificio de esas personas y le parecía injusto que nos apropiásemos de él. Así que nos hizo recorrer toda Asís, que está en Cuesta, como sabrá quien la conoce, para devolver el dinero. Yo tenía unos 7 o 8 años menos. Era un niño todavía y ellos ya eran unos adolescentes de unos 13-14 años. Mis primos a veces intentaban apartarme de los juegos, de las distintas actividades que se hacen cuando se tiene esa edad, pero Carlos se oponía siempre a ello. A cierta hora, él volvía a casa porque tenía que rezar. Nadie lo hace a esa edad, ¿verdad? Solo eso me hacía pensar.
Este joven impresionó también a nuestra comunidad, porque recuerdo en el tiempo que él venía a Asís, algunos hermanos me decían: ¿conoces a Carlo, Enzo? Dedica mucho tiempo a la adoración eucarística. Me quedé un poco como si nada, pero luego también a mí me dejó sin palabras, ya que descubrí después que él decía que quien toma el sol consigue un buen bronceado, pero quien se pone ante la Eucaristía se hace santo. ¡Oh, extraordinario! Aquí en el centro de Milán, donde vivimos, a menudo hay mendigos por la calle, personas que duermen sobre cartones. En aquel tiempo, Carlo, con su dinero, se organizaba para regalarles sacos de dormir en lugar de comprarse juguetes. A menudo había vagabundos, especialmente en la pequeña iglesia de aquí delante, y él les daba de comer o les llevaba una manta si les hacía falta. Él era así. Había un hombre que se llamaba Mateo. Dormía en el suelo, sobre cartones, y hacía frío. Carlo empezó a preocuparse por él. No dormía y pensaba qué podía hacer para ayudar a ese señor. La palabra justa, a ese mendigo. Carlo se ofendía. Pero hombre, Reyes, no debes llamarlo mendigo, porque todos son criaturas del Señor. Después volvió a casa. Obligó a su madre a ayudarlo. Mamá, ¿por qué no le regalas un saco de dormir? Así él también podrá dormir bien. E incluso hacía que cocinaran para él. Cada tarde yo acompañaba a Carlo. No le llevaba los restos de la comida que sobraba en casa, sino que le llevaba comida fresca, platos recién cocinados, los mismos que comíamos nosotros. Nada de si queda algo se lo llevamos a él, no. A él no le gustaba eso, decía, igual que nosotros comemos, debe comer también este señor que tiene dificultades. Así era su vida. Era como si yo viese en él a San Francisco. Carlo pudo constatar con su experiencia las contradicciones que por desgracia existen hoy en día en la iglesia, donde por ejemplo los jóvenes reciben catequesis, la confirmación, pero después no vuelven a ir a misa. Fue entonces cuando le vino el deseo de presentar de una manera un poco más histórica cuáles habían sido los episodios, los milagros, o más bien los prodigios, señales que el Señor a lo largo de los siglos quiso ofrecernos, con los que quiso demostrar que en el pan y en el vino consagrado está verdaderamente, realmente su presencia viva y verdadera. Carlo decía que nosotros somos mucho más afortunados que aquellos que vivieron hace 2000 años con Jesucristo, porque aquellos que vivieron en los tiempos de Jesús, para poder verlo, estaban condicionados por el espacio y por el tiempo, y no era fácil acercarse a Jesús porque estaba rodeado por la multitud, mientras que nosotros solo necesitamos ir a la iglesia más cercana y tenemos a Jerusalén fuera de nuestra casa. Carlo estaba asombrado de que hoy se puedan formar colas kilométricas para ir a ver a un cantante de rock o más aún a un actor o un partido de fútbol, pero que delante del tabernáculo no haya esas filas de gente. Carlo decía que vivir esta dimensión eucarística ya te coloca en una coeternidad, es decir, que entras en la dimensión del tiempo de Dios, el kairos, como lo llaman los teólogos, o sea, el tiempo de Dios, el tiempo en el que ya estás en cierto sentido en la dimensión de la Trinidad. Y Carlo justamente era consciente de que la Eucaristía, si se recibe de buena fe, obviamente te transforma. Cada vez que recibes la Eucaristía, decía Carlo, cada vez que comulgas, dejas de ser la misma persona, porque Jesús lleva a cabo transformaciones dentro de ti, incluso aunque no te des cuenta. Él trata de transformarte cada vez más y convertirte en alguien semejante a Él. Para Carlo, la exhibición de los milagros eucarísticos no era solo un pasatiempo, era más que una pasión juvenil, era una misión de evangelización profundamente sentida.
Se trata efectivamente de un trabajo para el que Carlo investigó en libros universitarios y en textos en inglés que él mismo compró para dominar incluso las herramientas de la web. Cada vez que iba a limpiar la habitación de Carlo, él estaba allí con su ordenador. Hacía búsquedas, había páginas sobre las que escribía. Yo le decía, pero Carlo, ¿qué estás haciendo? Es mucho trabajo, tienes que descansar. Él me respondía, ahora no tengo tiempo para descansar. Además de las clases del colegio, yo me preocupo por el mundo. Él hizo los paneles de la exposición. Él hizo toda la investigación. Decía, si nosotros mostramos que Jesús está presente en la Eucaristía, ellos conocerán a Jesús. Deben ver qué ha sucedido, la historia, todos los milagros. Entonces el Señor llega verdaderamente. De otra forma, la gente está perdida. Este es mi trabajo, es mi deber. Tengan en cuenta que cuando él empezó esta exposición, Internet todavía no estaba tan extendido como hoy en día. Y también nos involucró a nosotros. Tuvimos que hacer viajes para tomar fotografías que él consideraba muy importantes, porque la gente tiene necesidad de ver señales, de ver las fotos, de ver cuadros. Mucha gente se convirtió en promotora de esta exposición, así que pudimos llegar a todo el mundo y muchas personas nos confesaron que se acercaron a Dios y descubrieron la importancia de la Eucaristía. L'importanza dell'Eucaristia. Carlo había comprendido este gran secreto e intentaba comunicárselo a los demás. Trataba de hacérselo comprender a las personas, porque obviamente, ¿cuál es el mayor amor que uno puede tener hacia los demás? Es querer su salvación eterna, justamente, más allá de la ayuda terrenal que uno pueda ofrecer, que la dan también los laicos, la dan también los no creyentes, pero fundamentalmente es ayudarlos a alcanzar la felicidad eterna. Durante mis primeros años como profesor, tuve como alumno a Carlo. A decir verdad, me siento muy honrado de ello en este momento de la historia. Lo más bonito es, justamente, cómo Carlo se relacionaba con sus compañeros. Y por supuesto, él también tenía amigas, como es normal en secundaria. Yo daba clases de bioética, así que a los chicos les había inculcado el significado y el valor de la vida. Cuando se trató el tema del aborto, si era correcto o incorrecto, lo recuerdo a él allí en el fondo del aula. Tenía las ideas claras sobre este asunto. Se estaba discutiendo desde qué momento se puede hablar de un niño, de una vida humana. Y él, con una naturalidad y una simplicidad que desarmaba, dijo: está claro que desde el momento en que ha sido concebido, desde que el óvulo y el espermatozoide se han juntado. Esta es la generación que, por desgracia, vive los medios de comunicación de un modo, digamos, explosivo. Pero también es la generación que sufre más los ataques demoníacos que estos medios de comunicación pueden traer, como la pornografía, por ejemplo, como el uso de las drogas, que está tan difundido a tan bajo precio, o el acoso, que genera situaciones dramáticas como el suicidio. Con un clic se puede entrar prácticamente en el infierno y nadie protege a estos chicos. Nessuno tutela i ragazzi. En estos tiempos, Carlo tiene mucho que enseñar, porque Carlo ha experimentado todos estos peligros y, sin embargo, supo dominar estos medios de comunicación, es decir, supo controlar estos medios sin dejarse subyugar por ellos. Carlo ha sido el guía de la clase, consiguiendo que todos sus compañeros se juntasen en la misma mesa para comer juntos y además rodar en el patio de la escuela un corto para el concurso Tú serás el voluntario. No, lei guardi nella videocamera. 3, 2, 1, via. El Papa Francisco, en el Christus Vivit, que es el documento de clausura del Sínodo de los Jóvenes, quiso dedicar un capítulo a Carlo en el que prácticamente lo presentaba como modelo a los jóvenes de todo el mundo por el modo en que supo utilizar los medios de comunicación.
Hacia el mes de abril o mayo, cuando estaba evaluando las actividades de voluntariado, él mismo se puso a disposición diciendo: durante el verano voy a trabajar en la página web de la escuela, con el fin de promover las actividades de voluntariado. Y así lo hizo, trabajó en estas cosas. Pensábamos presentar su trabajo el 4 de octubre del 2006, pero desafortunadamente aquellos fueron precisamente los días en que cayó enfermo. Después de que Carlo murió, encontré en su ordenador un vídeo en el que 2 meses antes de morir él decía: cuando pese 70 kilos estaré predestinado a morir. Él fue atacado por una leucemia M3, que es la más devastadora, la más fulminante. Se fue en 3 días prácticamente. Vivió su enfermedad con serenidad, porque Carlo, poco antes de morir, dijo: muero tranquilo porque no he desaprovechado ni siquiera un minuto de mi vida en cosas que no complacen a Dios. En el funeral vi que habían asistido muchos inmigrantes, muchas personas venidas de lejos, es decir, personas que podían ser musulmanas, hindúes, budistas, algunos incluso con el turbante sikh. Los primeros milagros los hizo el día del funeral, en el que hubo tantísima gente que le rezó para que les ayudara, porque entonces ya tenía esa fama. La iglesia estaba tan llena de gente que muchos tuvieron que permanecer fuera. Más que un funeral, parecía una fiesta. Pero creo la fiesta era porque Carlo fue de inmediato al cielo, tal como le había pedido al Señor. Ofrezco mis sufrimientos por el Papa y por la iglesia, porque no quiero ir al purgatorio, sino directamente al cielo. Tras su muerte yo me sentí cerca de él en muchas ocasiones. Por ejemplo, antes de cada examen en la universidad, incluso de manera inconsciente, Carlo me venía a la memoria. Nunca suspendí un examen en la universidad, así que no sé si es mi capacidad o su cercanía. Me gusta pensar que es una combinación de ambas cosas. Él consiguió dar esperanza a muchas personas que yo sabía que tenían problemas. Cuando me pasa algo, me siento así un poco decaída, especialmente durante la pandemia que ha habido. Digo siempre: Carlo, ¿y ahora qué hacemos? Ayúdame, ¿eh? Y él siempre me ha ayudado. Después de la muerte de Carlo, no me siento en absoluto solo. Él siempre me dijo: la vida aquí es breve, pero si eres una buena persona, si llevas una vida bondadosa, vivirás siempre en la eternidad, en el cielo. Yo me lo he metido siempre en la cabeza, y verdaderamente la vida después puede cambiar. Y así es. En 2013 ocurrió en Brasil un milagro que fue tomado en consideración para el proceso de beatificación. Se reclama un milagro porque se dice que es la señal de Dios en la causa en curso, ya sea de beatificación o de canonización. Así pues, es Dios quien confirma así. Esto sucedió en Brasil a un niño pequeño que sufría terriblemente por una malformación del páncreas. Esto le ocasionaba infecciones continuas, vómitos, indigestiones. Muchas veces tuvo que ser ingresado en el hospital. La familia, los padres estaban desesperados. Un sacerdote, amigo de la familia, que había oído hablar de Carlo, les sugirió que rezasen a Dios por intercesión de Carlo. Y así lo hicieron. Se inventaron una novena y poco después, con gran sorpresa, ante el asombro de todos, el páncreas del niño estaba completamente sano. Han hecho falta 2 años para que el equipo médico del Vaticano comprobase que se trataba verdaderamente de un milagro, es decir, algo no explicable desde el punto de vista científico de la medicina. De este modo, Carlo fue declarado beato también gracias a este milagro ocurrido en Brasil, donde Carlo Acutis es muy amado. Cuando fue declarado venerable, nuestro obispo consultó a la familia la posibilidad de trasladarlo a una de las iglesias de Asís. La familia tuvo un gran gesto, porque donó el cuerpo de Carlo a la diócesis, en un gesto que fue de despojo. Carlo pertenece ahora a la Iglesia Universal, a la diócesis de Asís.
Nuestro obispo eligió el santuario del despojo porque encontró muchos puntos en común, puntos de contacto. A Carlos le encantaba decir, yo no, sino Dios, y esto es un poco la traducción perfecta de lo que es el verdadero despojo. Despojarse del ego, del yo, para dejar reinar a Dios.